Anécdotas de emprendimiento social, y es un espacio donde escucharemos el recorrido emprendedor de Javier Lozano, fundador y CEO de Clínicas del Azúcar, empresa del portafolio de Impact Ventures PSM, mientras conversa con un personaje muy querido del ecosistema, Juan del Cerro. A continuación, cederé el micrófono a Juan, CEO y fundador de Disruptivo, organización enfocada en difundir historias y contenidos sobre emprendimiento social y un aliado invaluable del ecosistema. Muchas gracias. Muchas gracias, Manu. Oigan, pues bienvenidos todos. Antes que nada quiero agradecerle a Manu, a Miguel Gallo, que por ahí anda también. Hace rato estaba acá Juan Carlos, Peter, Octaviano, a todo el equipo de promotora. Bueno, Miguel, que se está sumando ahora también. Ya te metimos en broncas. La verdad, agradecerles, más allá de este espacio, agradecerles por organizar Impact Days. Yo creo que desde hace tiempo hacía falta que aquí en Ciudad de México hubiera un espacio enfocado a el emprendimiento social, enfocado a platicar, aprender, conectar, ¿no? Porque hay iniciativas, hay algunas acciones muy puntuales, pero realmente si tú vueltas, por ejemplo, pues en Monterrey, que además acá Javier viene representando a la Fuerza Regia, pues está Inc. con su festival, ¿no? En Guadalajara está ¿cómo se llama? Talentland. O sea, como que hay ciertos festivales o hay ciertos espacios, pero desde hace mucho tiempo en Ciudad de México no había una semana dedicada, una serie de eventos dedicada a estos temas. Entonces, a mí, desde que Manu me lo contó, primero pensé, estos cuates están locos, ¿no? Hacer 26 eventos en una semana. Pero después dije, qué padre que existe esta iniciativa y yo como parte del ecosistema, pues lo agradezco muchísimo, así que muchas gracias. Y la otra cosa que le quiero agradecer al equipo de promotora es que me puso aquí en la mesa para platicar con Javier, porque Javier, pues tú eres para mí uno de los grandes referentes del emprendimiento social en México. Yo llevo 11 años que conocí el emprendimiento social, que empecé a aprender ya 10 años con Disruptivo y siempre ha sido de esas historias, de esos casos que llaman la atención, que queremos conocer, que queremos también contar y divulgar, y no habíamos tenido la oportunidad nosotros de platicar, de entrevistarte. Entonces, bueno, pues qué mejor espacio que este. Ahora, mucha gente, o algunos sabrán, yo tengo desde hace años un podcast donde entrevistamos a emprendedores sociales, y la gran desventaja que tenemos ahí es que no sabemos quién nos está escuchando. Acá sí, no, acá los tenemos aquí. Entonces, antes de empezar a platicar con Javier y aprovechando que tenemos un poquito más o menos de tiempo, quisiera 2 o 3 personas que nos digan quiénes son y dónde vienen, para también, pues, saber a quién le estamos hablando y de qué podríamos hablar. Yo sé que por ahí anda, ya no la veo, pero por ahí anda Pris de Anda, director en Que Lo Ayuda, ahí está Pablo del equipo Disruptivo, pero hay muchas caras nuevas para mí. Entonces, alguna voluntaria que nos cuenta quiénes son, de dónde vienen, de qué organización o de qué empresa social, ahí, por ahí, ¿quién se anima? O como en los Juegos del Hambre. A ver. Yo soy Gabriela Medina. Soy Gabriela Medina. Soy comunicadora corporativa. Bueno, me dedico a dar ahora a hacer comunicación corporativa para las empresas. Y estamos iniciando aquí, Pepe y yo, un emprendimiento sobre el uso de inteligencia artificial para Excelente. Cuestiones de gestión de negocios obviamente dentro de los corporativos. Entonces, estamos en eso y por eso venimos a conocer de este ámbito. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, emprendedores, por acá una más. 1 y 2 y ya con eso avanzamos. Pero digo, feliz que nos presentemos todos, pero se nos acaba el tiempo. A falta de... Yo soy Ale Garrido, directora de Red Materno Infantil. Okay. Somos una asociación que trabaja con mujeres embarazadas a fin de contribuir a prevenir muertes maternas e infantiles. Y hay un intruso en el evento. Y bueno, me interesa estar aquí porque nos donaron un inmueble que queremos que sea un hospital materno infantil, es dentro del negocio de, la industria de la salud, pues, y obviamente, pues queremos que sea sostenible, que también tenga su parte social, pero que también tenga su parte de negocio para que podamos ayudar al sector que más nos interesa. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Y por último, rapidísimo, ¿cómo te llamas y de qué organización o qué empresa vienes? Ada Ramírez, emprendedor en proceso. Estoy buscando una solución de alimento funcional para personas que cuentan con resistencia a la insulina, diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2, y por eso estoy aquí. Buenísimo, muy bien. Pues mira, o sea, sí está muy, la gente sí te viene a ver, Javier, a ti en particular, pero si te queda duda, cabrón, ¿no? O sea, creo que de la muestra que sacamos nos queda claro. Y te decía, ¿no? Antes de empezar, yo creo que va a haber gente que está empezando su camino a la que le llevas
pues quizá 14 años de ventaja, ¿no? Tú tienes 14 años con Clínicas del Azúcar. Habrá algunos a los que nos llevas un poquito menos, pero sí creo que tú eres de estos casos, de esas personas que pues ya 14 años y sin desistir en esto, creo que es algo muy, muy valioso. Oye, pues de entrada no te he dado chance ni de saludar, ni de decir hola, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, la verdad es que es un honor y un orgullo estar aquí, me encanta escucharlos, me gusta mucho las preguntas difíciles, o sea, ahorita me hacían un par de preguntas, la verdad es que, es compartir cuál ha sido un poco el camino fuera de lo que se escucha comúnmente, sino de una manera sincera, cómo ha sido, qué dificultades hemos tenido. Y bueno, la verdad es que también aprecio mucho todo el apoyo de Promotora. Promotora fue de los primeros que se sumaron en el 2013, cuando teníamos solo una clínica. Ayer abrimos aquí en Coapa la clínica 42. Entonces, pues bueno, fueron creyentes con Juan Carlos cuando íbamos muy pequeños. La verdad es que muy agradecido, puedo decir que sin Promotora no estaríamos donde hoy estamos y sin otros también aliados y socios que se han sumado, entonces bueno, para mí es un orgullo y un honor estar aquí. Oye, no, pues encantados de tenerte y evidentemente hay gente que ya te conoce y sabe lo que haces, pero me imagino que también habrá gente que no tanto, y además yo también siempre pienso en, bueno, que esto nos va a ver gente después en otros canales que probablemente no te conozca y queremos que sepan más acerca de Clínicas del Azúcar. Entonces, danos una breve introducción. ¿Qué hacen ustedes en Clínicas del Azúcar? Ya nos dijiste que tienen 42 clínicas. Muchas felicidades, ¿no? Se dice fácil, pero en 14 años abrir 42 clínicas. Pero específicamente, ¿a qué se dedican o cuál es el foco de la empresa? De acuerdo. Le decía, es que hay un video que hizo Promotora de nosotros. No sé. ¿Lo vamos a ver? Perfecto. Y ahorita les pongo un poco más, para que vean. Si quieren, voy a platicar un poquito de qué me llevó a Clínicas del Azúcar y luego vemos lo que es Clínicas del Azúcar. Bueno, algunos por ahí han escuchado alguna breve historia. Pues realmente, bueno, yo era un niño que soñaba con ser astronauta. Me encanta todo lo que tiene que ver con tecnología, el espacio. Bueno, jugaba fútbol y todo lo de telescopios, mis fines de semana era, entonces, bueno, pues me apasionaba. Entonces, pues yo veía que si quería ser astronauta, yo veía que la mayor parte de los astronautas se graduaban del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Entonces siempre fue mi sueño irme a MIT. Entonces cuando estaba terminando la preparatoria, pues estaba en todo el proceso de aplicaciones. De hecho, desde que yo estaba en preparatoria, tomaba clases de física ya en la universidad, ahí en la UDEM en ese entonces, yo estaba en la prepa UDEM, y muy apasionado, y bueno, pues mi sueño. Y entonces me invitan a un retiro y estaba platicando con un amigo, yo tenía 17 años, y estaba platicando con un amigo y me dice, no, me voy a ir a Chiapas, que voy a ayudar a las comunidades, que porque hay pues el conflicto, etcétera. Y entonces yo le decía, bueno, yo quiero ser un gran científico que cambie México, pero realmente no conozco México. Digo, siendo Monterrey, pues conocía las principales ciudades. Nosotros de alguna manera estamos un poco aislados del país, porque lo más cercano que tenemos es, pues yo creo que Querétaro, a 7, 8 horas de manejar, entonces pues es muy cómodo para nosotros brincar a Estados Unidos, conocer, nos queda más cerca Texas. Entonces como conozco las principales ciudades de México, pero realmente no conozco México. Entonces tomé ahí la decisión de postergarlo y me fui a vivir a la Sierra Tarahumara. A mí me gusta el conflicto, dije, bueno, eso me voy a pelear ahí a Chiapas, pues no es lo mío, pero encontré en la Sierra Tarahumara, me fui a viví en una comunidad indígena, un cuartito 3x3, sin luz, sin agua entubada. Realmente una experiencia que me cambió la vida. Gente murió en mis brazos, me tocó, bueno, los doctores iban cada 2 meses, entonces me dijeron, si tú vas a estar aquí, hay un dispensario médico, te damos las llaves. Yo les decía, bueno, ¿y qué voy a dar? No te preocupes, ahí la gente te va diciendo la cajita verde, la cajita azul. Entonces me tocó ser, y bueno, hasta pues tener en su momento una pistola en la cabeza por andar cruzando un sembradío de marihuana. Que me decían, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Pero realmente una experiencia que me cambió mucho la vida, y puedo decir que hubo 2 cosas que me marcaron. La primera fue que si queremos cambiar la situación de las personas, tiene que haber una innovación, una tecnología. Cuando yo llegué a la Tarahumara, pues el gran tema es la desnutrición. Entonces aprendí que no por llegar y decir es que la gente debe comer mejor, todo el mundo va a empezar a comer al día siguiente. Realmente hay factores que obligan, en este caso en la Sierra Tarahumara son heladas
pues, extremas, que no permiten el cultivo de hortalizas. Entonces se encontró un método que se desarrolló en Israel, que se perfeccionó en California, que en una temporada muy corta puedes cultivar un 40% de hortalizas, ¿no? Y empezamos a trabajar con la gente en cómo poder en ese periodo corto. Entonces lo primero que aprendí es que tiene que haber siempre una innovación, una tecnología, ¿no? Igual en diabetes, ¿no? Porque digamos, la gente tiene que atender su diabetes, todo el mundo va a empezar al día siguiente, realmente tiene que haber algo. Y la segunda que me llevé es que para hacer el bien lo necesitas hacer muy bien. Muchas veces cuando hacemos el tema social, pensamos que como es voluntario, como es filantrópico, no lo hacemos con el rigor que lo hace una empresa. Y yo a veces digo, ¿realmente quién es la competencia de Clínicas del Azúcar? Pues no es otra clínica que también está ayudando a un paciente. Digo, disculpando, pero puedo decir a lo mejor pues son las refresqueras, ¿no? Es Coca-Cola, y entonces es muy fácil tomar una Coca-Cola, es muy difícil decirle a una persona que no tome una Coca-Cola. Entonces los retos que tenemos nosotros son sumamente más grandes y los tenemos que hacer todavía mejor. Entonces mis 2 lecciones que aprendí ahí es, para hacer el bien hay que hacerlo muy bien, y si queremos que las cosas cambien, tiene que haber una innovación, o tiene que haber. Terminé la experiencia en Tarahumara, empecé una fundación, me llevé más de 500 jóvenes que estuvieron ahí un mes, otros 6 meses, otros fueron hasta 3 años en proyectos de educación y nutrición. Y luego, regresé a Monterrey, lo más cercano a ser astronauta pues fue ser ingeniero físico en el TEC, que fue lo que yo estudié. Luego trabajé 6, 7 años en una empresa como gerente de planeación e innovación, junto a la parte de Six Sigma. A mí me encanta el bajo costo, o sea, me encanta todo lo que es tecnología, que baja costos, tuve en temas logísticos, y eventualmente recuperé mi sueño de irme a MIT. Apliqué a la maestría, afortunadamente me aceptaron, y cuando estás en MIT, puedes tomar hasta la mitad de tus clases en Harvard. Entonces empecé de hobby a tomar algunas de mis clases en la Escuela de Salud Pública, porque yo tenía la idea en Tarahumara lo que sucede es que cuando la gente se enferma, tiene que caminar 6, 7 horas a Krill, San Juanito. Entonces muchas veces cuando están muy mal, pues prefieren no caminar, esperan al doctor, pasa 2, 3 semanas y se complica. Entonces la gente mayormente se complica porque no tiene un diagnóstico oportuno. Entonces yo decía, bueno, pues yo siendo matemático, físico matemático, ¿qué pasa si hacemos un kiosco donde la gente ponga sus síntomas? Y ahora estoy hablando que esto es 2008, acababa de salir el iPhone. En ese entonces realmente no se usaba modelación matemática, hablábamos un poco de regresiones, algo se empezaba a hablar de, pues creo que era, pues sí, más que todo era modelación matemática, todo ni siquiera machine learning, lo que hoy tenemos como AI. Entonces, por eso decía, bueno, si la gente pone un síntoma, le manda un mensaje de texto al doctor y podemos predecir o cuando menos dar una recomendación. Mi primer proyecto fue con el secretario de Salud de Tanzania en cómo diagnosticar pie diabético para las islas de Pemba y Zanzíbar. Luego hice un proyecto con un grupo de hospitales en Boston de cómo la tecnología puede ayudar a incrementar la adherencia de personas con diabetes. Luego hice un proyecto en Sudáfrica sobre nuevas innovaciones en modelos de cuidados crónicos, y también hice un proyecto con una empresa de dispositivos médicos. Estamos viendo si con uso de mejor modelación matemática se le podía bajar el oro y platino a las tiras reactivas para que pudiera bajar el costo. Entonces, sin querer, me volví un experto en tecnologías de diabetes, y entonces estaba haciendo esta investigación de dispositivos de diagnóstico, sobre todo uno de hemoglobina glucosilada, y entonces le hablo a mi mamá en Monterrey, y por primera vez, ella tenía 10 años con diabetes, por primera vez le digo, mamá, platícame de tu diabetes. Yo siempre, pues ella va con una doctora, tiene seguro de gastos médicos, le va muy bien, entonces no hay problema, ¿no? Entonces le digo, mamá, estoy haciendo esta investigación, a ver, de la hemoglobina, y platícame de tu diabetes. Y lo primero me dice, Javier, estoy exhausta. Me dice, ella además había tenido cáncer, entonces me dice, voy con la doctora, luego voy con la oncóloga, me dice, ¿por qué te están dando ese medicamento? Tuviste cáncer, no te lo puedes tomar. Voy con la endocrinóloga, no, que no se meta conmigo, yo sé lo que estoy haciendo. Luego la doctora le decía, es que tienes que bajar de peso, si no bajas de peso vas a tener complicaciones. Mi mamá intentaba bajar de peso, como el 95% de las personas no podía bajar de peso, y la doctora le decía, pues es tu culpa,
no estás echando las ganas suficientes. Y luego le decía a mi mamá, oye, ¿tú por qué no bajas de peso? A la doctora, y la doctora, no, es que yo tengo mucho estrés, conmigo es diferente. Entonces culpabilizaban a mi mamá de que no estaba poniendo lo suficiente. Luego me dijo, se me ocurrió decirle a la familia que tengo diabetes. No, se volvieron en mis nutriólogos. Primera mordida de un pastel, ¿y por qué estás comiendo eso? Sin nosotros saber que cuando la persona tiene diabetes, lo que está sucediendo es que no puede absorber el azúcar. Por eso se queda en la sangre. Pero el cuerpo le dice, necesito azúcar. Come azúcar, me estoy quedando sin azúcar. Es como si estuviéramos deshidratados. Entonces mi mamá va, pues come más azúcar, pero no la puede absorber y el cuerpo le dice, necesito más azúcar. Entonces por eso dicen, es que los culpabilizamos o los tachamos de que es que cómo está comiendo chocolates desesperado. Es que el cuerpo está deshidratado. Necesita energía, le está diciendo, necesito azúcar, ¿no? Entonces no comprendíamos eso y le decíamos que era falta de fuerza de voluntad de mi mamá, ¿no? Y bueno, para no ser el cuento largo, me dijo, ya no quiero saber nada de diabetes, no importa que de esto me muera. Y eso fue para mí, pues como el shock. Y yo decía, bueno, ¿por qué si tenemos tan buenos médicos, tan buena información, por qué sigue siendo tan difícil atenderse la diabetes? Y muy irónicamente, mi comentario fue, ¿por qué no existe el McDonald's de la atención en diabetes? Un centro sumamente eficiente, accesible, que por uso de tecnología podamos realmente automatizar y simplificar la atención. Y ahorita veremos el video. Bueno, pues ahora sí que fast forward, pues hoy tenemos 42 clínicas, en semana y media abrimos Cuernavaca, nuestra 43. Ya somos los más grandes del mundo en atención en diabetes, en número de pacientes, y nuestro modelo, pues hoy es el modelo que se replica a nivel internacional. O sea, hoy no hay clínica que no abra ahora sí que puse en Dubái, Arabia Saudita, no hay clínica que hoy abra, inclusive en México, por más de abre una clínica nueva diciendo es que somos disruptivos, le están replicando el One Stop Shop de clínicas del azúcar. Y también, bueno, arrancamos en el 2010, fuimos los primeros a nivel mundial de proponer que se manejara por una membresía o una suscripción, que me decían es que es ilógico en cuidados crónicos por el sobreuso que va a tener, o sea, modelo de membresía no va a funcionar en salud, que hoy también puedo decir, o sea, ya no hay modelo a nivel mundial en salud que no proponga un modelo de membresía o suscripción. Entonces, si quieren, vemos ya está un poco desactualizado porque fue hace varios años. Muy reducida, había otro un poquito de 3 minutos, pero bueno, lo que hacemos en clínicas y con esto ya paso es, normalmente una persona tiene que ir a muchos lados, o sea, va con el médico, luego tiene que ir a nutrición, luego psicología, luego checas ojos, pies, riñones, normalmente es algo muy costoso, o sea, hacer la atención correcta, puede costar 25, 30 mil pesos anuales, entonces, normalmente la mayoría de las personas no hace nada. Y por eso la diabetes pues es primera causa de muerte, primera causa de amputaciones, daño renal, inclusive en estados como Nuevo León es primera causa de suicidio. Ahorita una de las pacientes que está ahí decía, ya lleva varios intentos de suicidio y el cuerpo está tan descontrolado, intoxicado que normalmente la persona se siente muy mal, tiene mucho miedo a las complicaciones y lo lleva al suicidio. Entonces lo que hacemos nosotros es como una línea de ensamblaje, el paciente viene, paga una membresía, puede ser anual o mensual. Por ejemplo, tenemos pepenadores que juntan, pues venden cartón, cobramos 500 pesos por mes. Entonces juntan 500 pesos o gente que está así ayudando en supermercados, adultos mayores, van juntando 5 o 10 pesos, nos pagan 500 pesos y a partir de ahí es ilimitado.
Entonces llegan a la clínica y es como es un ciclo, entonces van pasando por todos los especialistas, entonces en 1 hora y media se hace lo equivalente que lo hubieran hecho casi en 3 meses, y de costar 25,000, pues les termina costando 5,000. Entonces el 80 y tantos % de nuestros pacientes es de clase media muy baja. El 95 nos dice es la primera vez que estoy accediendo a un servicio privado. Pues bueno, pues ese es el resumen. Oye, Javier, no, te agradecemos mucho esto porque la historia de cómo llegaste y cómo empezaste me parece muy interesante, porque además son estas historias que empezaron en la prepa. ¿Estabas cuando te fuiste antes de estudiar, no? Desde ahí hasta 7 años después de haber terminado la carrera y de haber trabajado en una empresa. Entonces, me encanta a mí desmitificar estas historias que luego consumimos de la televisión o del cine, de estos momentos wow, ¿no? En el que un día se me prendió el foco y al día siguiente ya estaba emprendiendo. No, la verdad es que las cosas toman tiempo para empezar y para que la inspiración llegue y demás, ¿no? Entonces pasaste, me imagino, por muchas ideas de la carrera que querías tener antes de saber que te querías dedicar a esto. Ahora, ya que empiezas, hay una... Ahorita pues, te vemos y nos cuentas que estás por abrir la clínica 43 y que tu modelo está replicando en todo el mundo. Entonces, y ya llegaremos a eso, ¿no? Te sientes como, o se siente como que es una empresa pues, muy consolidada y que si te dejamos, pues vas a llegar a, ¿no? Probablemente cambiar la vida de millones de personas. Pero cuando estás empezando, hay 2 cosas que quisiera explorar de esos primeros años. Uno, al principio nadie empieza, o creo yo que nadie empieza con la claridad de todo lo que va a hacer, ¿no? No empiezas, creo que muchos emprendedores se equivocan o se frenan mucho porque quieren empezar con una empresa totalmente armada, con un equipo completo, con mucho capital, con un modelo ya casi que pulido. Pasan meses y meses y esperan como el momento correcto. Y en la mayoría de los casos eso no es cierto, ¿no? Tienes que ir construyendo, tienes que ir aprendiendo y tienes que empezar con lo que tienes. ¿Cómo, o sea, con qué empezaste? La pregunta específica es ¿con qué empezaste tú? ¿Qué tenías en las manos, literal, ¿no? De forma tangible cuando empezaste, así el día 1 de Clínicas del Azúcar? Bueno, digo, yo coincido. La verdad es que las historias que conocemos, vamos a decir, por ejemplo, hablamos, no sé, Salud Digna, pues lleva 30 años. O normalmente cuando conocemos las historias, ya las conocemos cuando tienen 20, 25 años, ¿no? Y realmente los primeros años, pues no son nada, o había gente que me conocía, pero tienes una clínica, ¿no? Nosotros operamos una clínica, pues casi 3 años. Bueno, y voy a platicar un poco las etapas. Entonces, la primera etapa, en mi segundo año de maestría, o sea, esto fue el primer año. En el segundo año de maestría fue cuando dije, bueno, ¿cómo funcionaría este McDonald's de la atención en diabetes? Entonces empecé a como ir entendiendo las etapas, los procesos, la tecnología, y aquí voy a decir una anécdota bien rápida que me la compartió. Parte de las clases que tuve fue entrevistar otros emprendedores. Entonces entrevisté a un cuate israelí y entonces le digo, oye, a ver, ¿cómo lo hiciste? Entonces me dijo, mira, yo fui con un profesor ahí de MIT y le dije, profesor, tengo una idea espectacular que va a cambiar el mundo. ¿Te la puedo contar? No, pues el profesor, platícamela. Seguro la primera vez que alguien le llegaba a decir eso, ¿no? Sí, ¿no? Y no, pues a ver, platícamela, ¿no? Entonces ya, pues bueno, primero me dijo, yo quería emprender, ¿no? Entonces, una experiencia y leyó en una revista, no sé qué, entonces fue con el profesor, profesor, tengo una idea que va a cambiar el mundo, no sé qué. Y le platicó la idea. Entonces el profesor le dijo, mira, está media mala tu idea, pero yo he pensado que se puede hacer esto y esto. ¿Por qué no vas y platicas con un amigo que es profesor de Harvard a ver qué opina? Entonces fue con el profesor de Harvard. Oye, profesor, es que este profesor de MIT y yo traemos esta idea, ¿no? Y el profesor de Harvard, bueno, me gusta, pero no, a ver, pero si yo creo que si le hacen este ajuste, ¿por qué no vas y platicas con un amigo que es el director del Mass General Hospital a ver qué opina? Bueno, pues ya fue con él. Oye, es que este profesor de MIT, de Harvard y yo traemos esta idea. Entonces dice, oye, pues sí suena, podemos hacer un piloto aquí en el hospital. Mira, yo tengo un amigo que tiene un fondo de inversión. A ver, vamos a platicar con él, ¿no? Entonces, no, pues es que mira, el profesor de MIT, el de Harvard, el director del Mass General y yo traemos esta idea y si tú la fondeas, bueno, le pusieron $50 millones. Entonces, la realidad es que las ideas empiezan muy apenitas, ¿verdad? El chiste es la verdad, mano. Yo lo primero que les diría es, hablen mucho. O sea, habla con uno y traigo esta idea. Normalmente el 90% está muy mala la idea, pero va rescatando ese 10
y luego ese 15, y luego ese 20, y luego... Entonces me llevó un año estar platicando, ¿no? Yo siempre he pensado que llegan momentos importantes de decisión donde todos los que han, por así decirlo, tenido una incidencia importante en el mundo, que hasta los que somos católicos lo tuvo la Santísima Virgen María, ¿no? Que vienen y te dicen, oye, pero a ver, ya es momento que decidas, ¿lo vas a hacer sí o no? Entonces yo había desarrollado todo el modelo, y veníamos, tuve la fortuna que el rector de la Escuela de Salud Pública era el doctor Julio Frank, que fue secretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox. Me ayudó mucho también ahí yo también le dije, fue de parte de los que fui, oye doctor, es que tengo una idea que va a cambiar México, ¿la quieres escuchar? No, pues a ver, platícamela, ¿no? Y bueno, me ayudó mucho, vio, creo que mi buen corazón y entonces, llegó un punto en que me gradué, tenía pues todos los créditos, yo pedí un crédito para pagar la maestría, pues traía toda la deuda y tenía buenas propuestas en Boston, era en el 2010 cuando la inseguridad en Monterrey estaba tremenda, mis papás me decían no te regreses, o sea, y luego menos a poner una clínica en la periferia donde seguro te secuestran. Y entonces le decía a Julio, ¿qué hago? O sea, ya tengo todo esto, y me dijo, Javier, si no te regresas, it's a shame. Me dice, tienes una potencial solución a un problema importante, o sea, si no te regresas a intentarlo, dijo, va a ser una lástima, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese momento ya estaba casado, pues también para Susi, mi esposa, es, hoy pues nos vamos a regresar a Monterrey. Me decía, oye, pero pues graduado de MIT, no supone que te iba a ir súper bien. Entonces, bueno, no, más bien me voy a endeudar un poco más. Tomé más del préstamo del estudiante y con esos primeros 30, 40 mil dólares que me endeudé más, que todavía lo sigo pagando, fue que empecé. Y bueno, pues mi siguiente regresar a Monterrey, literalmente pues puse una mesa ¿no? Y ahora sí, bueno, y ahora cómo se empieza, ¿no? Y ahí un poco lo que les comparto bueno, yo me inspiré mucho desde Compartamos, por ejemplo, en su momento me acuerdo mucho que estaba en una cena y alguien me dijo, oye, ¿has escuchado de Ashoka? Y digo, cuando eras, entonces creo que todos nos inspiramos de estos espacios. Hoy ahora me inspiro de los que siguen, de los que van adelante de nosotros. Yo lo que les sugiero es, no sueñen con que van a llegar sino yo siempre parto todo en 3 años y luego en 1 año. Entonces, por ejemplo, cuando empecé, pues lo primero era probar el modelo. Entonces, pues no sabía si iba a escalar, no sabía, sí me dijo un profesor, y esa fue un poco la respuesta que le di a Julio, es, bueno, si me regreso a México, pues no es hacer una clínica, sino realmente hacer una disrupción importante, ¿no? Que valga la pena. Entonces, para mí, la primera etapa era, bueno, lograr levantar capital, y la segunda era hacer la clínica para probar todos los assumptions que teníamos, que si el modelo de membresía podía ser, que si podíamos sumar un médico en un modelo integral, que si el paciente iba a renovar, que si nos iba a pagar, o sea, era así. Y yo usé una técnica ahí con, bueno, Juan Carlos y el resto del consejo es, si somos exitosos en una clínica, vamos a poder ser exitosos en una ciudad. O sea, primero vamos a ser exitosos en una clínica. Sí, ahora vamos a ser exitosos en una ciudad. Y ahí siempre digo que están los demonios, ¿no? Porque venían unos, y nada más tienes una en Monterrey. No, pues, ¿por qué no pones una en México? Una en Monterrey y una en México, ¿no? Imagínense, tienes una clínica y empezar a estar haciendo. Entonces, a veces tenemos esa tentación de, no, vamos a poner en 3 partes del mundo, ¿no? Entonces, yo decía, si somos, entonces, hicimos una, ahí entró promotora, y decía, bueno, vamos a replicar un par en otras partes de la ciudad. Ajá. Si logramos ver lo mismo, pues entonces ya podemos hablar de ser exitosos en un estado y nos podemos ir a otras partes. Y aquí ya llevo 5 años de Clínicas del Azúcar. Luego dijimos, bueno, ya si somos en un estado, pues vamos a hacer en 2 estados. Y nos fuimos a Saltillo, que está pues a 50 minutos de Monterrey. No, según nosotros era la mega expansión a Saltillo. Hasta me decían, vamos a agarrar carretera, autopista, ¿no? Y luego, pues era aprender hasta tener una... Luego dijimos, bueno, ya somos exitosos aquí, entonces en el 18 dijimos, bueno, vamos a abrir Guadalajara. 8 años después. Eso sí, 8 años después. Y, por ejemplo, siempre estaba Ciudad de México. Dije, híjole, México es una ciudad distinta.
Entonces vamos a Guadalajara, que creo que lo podemos dominar mejor. Y es una región que no nos conoce, cómo nos vamos a posicionar la marca. Nos fuimos a Guadalajara, operamos ahí otros 2 años, y fue cuando ya a nivel consejo, recuerdo mucho que le dije a Juan Carlos, a ver, si en 3 años, ¿dónde quieres ver a Clínicas del Azúcar? Me dijo, una marca nacional. Entonces ahí sí nos propusimos decir, bueno, vamos a empezar, abrimos Ciudad Juárez, nos llegó la pandemia, bueno, eso tuvo mucho awareness en diabetes, entonces abrimos Ciudad Juárez, luego abrimos Tijuana, abrimos más o menos 7 estados, y ahí me sentí un poco más valiente para decir, bueno, vamos a poner la primera en Ciudad de México. Entonces abrimos en el 2020, mediados del 2020 la primera, aquí en Iztapalapa, en el 21, perdón, en el 22, abrimos la primera en Ciudad de México, y bueno, pues hoy ya estamos en 23 ciudades del país. Nuestro sueño fue, también nuestra misión era que todos los mexicanos tuvieran acceso a una atención en diabetes, y ahorita empezamos también a ver que mucha gente empieza a cruzar la frontera para ir a nuestras clínicas. Entonces ahorita también hay 18 millones de personas en México con diabetes y hay 9 millones de mexicanos con diabetes en Estados Unidos. Entonces también estamos viendo si nuestro modelo pudiera ser replicado en Texas, y cómo funcionaría, pero igual, haz cuenta que es cómo funcionaría un piloto. Entonces yo les recomendaría, váyanse preguntando, o sea, siguiente etapa, o sea, qué es lo que queremos responder, y si somos exitosos aquí, entonces ahora sí nos da permiso para el siguiente paso. Me encanta esto porque, para mí muchas de estas entrevistas que me toca hacer son también terapia, ¿no? Pero, y yo aprendo mucho, y hay 2 cosas que quiero como rescatar acá. Uno, sin que lo hayas hecho así con esa intención, me parece que nos ayudas a combatir un poquito la narrativa que a mí no me gusta, y creo que en el sector, en general para los emprendedores, pero especialmente emprendedores y emprendedores sociales, sí tenemos que blindarnos mucho. Esta narrativa de los unicornios, del crecimiento del palo de hockey, ¿no? O sea, crece lo más rápido que puedas, rompe todo lo que puedas en el camino, porque el único éxito es el crecimiento absoluto, ¿no? O sea, el único éxito es salir a la bolsa, el único éxito es que tu valuación valga los miles de miles. En lugar de crecer de manera más orgánica, de crecer de manera más sostenible, de crear una empresa que sea una empresa rentable, que genere impacto versus una empresa que gane mucho dinero porque recibe mucho capital, ¿no? Y creo que ese modelo de éxito, pues sí lo hemos consumido mucho por las historias, por los podcasts, por las películas, la fregada. El otro día veía en redes sociales un cuate que habla de startups, de noticias de startups, ¿no? Y todas las pinches noticias que dan son de levantamientos de capital, cabrón. O sea, todas, ¿no? Entonces digo, tú has levantado capital, pero no es tu driver. O sea, no es tu éxito levantar capital. Es una herramienta para. Y lo dices sin decirlo en este modelo de crecimiento que has tenido. Entonces, creo que eso es padrísimo. Sí siento que a veces cuando empiezas con tu proyecto quieres así que inmediatamente salir en las portadas de las revistas, levantar lana, expandirte a nivel nacional e internacional, y está súper chido que alguien como tú nos venga y nos diga, a ver, aprendan a hacerlo bien en un lugar y luego aprendan a hacerlo bien en 2 y vas creciendo. Y regreso a lo que decías al principio, las historias de éxito real, ¿no? Y yo les invito a que realmente, no en los últimos 15 años, pero las historias de éxito de 20, 30, 40, 50, 100 años de las empresas que hoy son las empresas que, o sea, dirigen o que lideran, piensen cuánto tiempo les tomó llegar a donde están, ¿no? Obviamente hay historias de los últimos años de Facebook y de Uber y de Google, pero la mayoría de esas historias o tronaron en algún momento, quebraron porque sus modelos no eran sostenibles, o están teniendo unos problemas éticos terribles. Entonces, pues sí, realmente, ¿qué hace una empresa sólida? Pues esta visión de largo plazo, esta visión de crecimiento orgánico y sostenible, que me parece que te lo agradezco mucho que nos los hayas contado así, y que además creo que es extra relevante en el impacto, porque si no, te empiezas a comer también el impacto, te empiezas a deteriorar el impacto por querer crecer más, no más por crecer, ¿no? Fíjate, perdón, y agregando sobre eso, es que yo creo que ahorita confundimos mucho los bots. Digo, igual cuando, por ejemplo, hablo de diabetes, de repente gente, un hospital que me dice, o sea, sienten que somos competencia, ¿no? Es como servicios financieros.
pues es como si pensar que Banca Patrimonial compite con Compartamos o con Banco Azteca, ¿no? O sea, entonces, siempre, bueno, como dicen, la estrategia, o sea, el dinero tiene que seguir la estrategia. El modelo de Venture Capital, como lo conocemos, pues es, yo te pongo un capital, tú tratas de acelerar a lograr una siguiente evaluación y ahí yo capitalizo. Entonces, el emprendedor lo que quiere es llegar al IPO, que ni siquiera la empresa tiene que ser rentable o a lo mejor va a quebrar en el mes siguiente, pero yo trato de llegar al IPO. Entonces, mi objetivo debe ser vestir a la empresa para que alguien le dé un mayor valor y me ponga una inversión a mayor capital, ¿no? Y como lo hacen la mayoría de los que invierten yo invierto en 10 proyectos, 9 truenan, pero uno logra un crecimiento y ahí capitalizo. El problema del impacto social es que, por ejemplo, nosotros pues somos los que más pacientes atendemos en el país, ¿no? Uh-huh. Entonces, tú cuando inviertes en impacto social, pues no es como que digas, mira, yo voy a invertir en 9, uno que está curando el cáncer, otro que y voy a quedarme con el mejor proyecto. O voy a abrir 10 hospitales y el más rentable me quedo con ese y cierro los otros 9. Entonces, pues clínicas no puede desaparecer. Entonces, no cabe en el modelo tradicional. Entonces, cuando yo escucho gente, levanté $50 millones, es que ese es el modelo. Nada más que esa empresa, si no logra la siguiente evaluación, va a quebrar. Ahora, nos escandalizamos, no, ese es el modelo y ese emprendedor va a hacer otro emprendimiento a los 6 meses, porque lo que está buscando es el cash out. No le interesa el objetivo. Hay gente que ni siquiera la misión de esa empresa, lo que le interesa es el cash out. Claro. Nosotros nos casamos con una misión. Yo, pues, viendo a mi mamá, hoy gracias a Dios mi mamá sigue con nosotros. Yo puedo decir, si no estuviera por clínicas, mi mamá ya hubiera fallecido. Estaba muy descontrolada, hemos detectado complicaciones muy importantes. Quiero que la historia de mi mamá se repita para toda la población. Entonces, si a mí me dicen, es que entonces busca esto en un cash out, no, yo no me quiero dedicar a otra cosa. Mi siguiente es, yo quiero encontrar ahora la cura de la diabetes, ¿no? Entonces, nosotros nos casamos con una misión. Si tu objetivo es un cash out, aguas, porque no, o sea, ahí sí puedes hacer otro tipo de. Ahora, si tu objetivo es la misión, pues tienes que perseverar. Y clínicas, yo digo, bueno, hemos logrado sobrevivir. Yo le digo al equipo, somos un barco pesquero. O sea, ya, digamos que agarró un poquito de más tamaño. Sí, hoy somos 700 colaboradores. Ha agarrado tamaño, pero un huracán nos hunde. O sea, haz cuenta que si seguimos siendo, ¿cómo se pudiera llamar? Vulnerables. Pues vulnerables. Claro. O sea, sigue siendo una empresa vulnerable, tarda 20 años en lograr una estabilidad financiera, de flujo efectivo, de no sé qué. Entonces es ir administrando. Y ahorita cuando decías, oye, pues ya te sientes consolidado. Es que yo creo que igual, o sea, el emprendimiento tanto al principio como en etapa media puede quebrar al día siguiente. Mi objetivo es cómo hacemos buenos procesos, o sea, nos convertimos en una empresa bien administrada, bien operada, con equipos sólidos, que realmente nos lleve hacia el largo plazo, pues de una manera muy sostenible. Entonces yo sigo preocupado de que una mala decisión pues nos pueda poner en una situación difícil. Y esto me gusta que lo digas porque conecta con lo que decías al principio de cuando tenemos que mentalizarnos los que estamos en impacto, que si queremos generar impacto a escala, si queremos de verdad cambiar la vida de las personas, lo tenemos que hacer bien. Y hacer bien, por supuesto, significa hacer bien el modelo, hacer bien la solución, hacer bien la innovación, pero también significa hacer bien la administración, la parte pues que no es sexy, ¿no? Pero que de eso depende mucho la operación de una empresa de impacto, incluso de una asociación civil. O sea, una organización de la sociedad civil pues mal administrada igual va a tronar por eso. No porque no funciona lo que haces en campo, sino porque no estás operando bien. Entonces, creo que es muy valioso esto que nos lo estés diciendo ahora porque conecta con lo que decías al principio. Y bueno, yo me aventuraría a decir que pues, ninguna empresa está exenta de tronar en algún momento. En la pandemia vimos como grandes empresas de mucha tradición pues también tronaron porque no pudieron aguantar y no fueron resilientes. Pero obviamente pues uno que está emprendiendo lo siente muy personal y dices, ¿qué he fallado? Que no tengo ya la calma de durar 10 años y todo sale mal. Pues yo creo que nadie tiene eso, ¿no? Que también es una cosa que vas aprendiendo. Oye,
mencionaste algo ahorita que te decía hace rato que te quería preguntar. Regresando a lo que te decía al principio de que eres uno de estos casos que pues ya tiene 14 años, que te sigues además identificando como una empresa social. Ahorita decías, tenemos muy clara la misión, nunca hemos dejado esa misión de lado. Muchos de los que estamos afuera te vemos y decimos, allá me quiero ver en 14 años o en 5 o en 10 o en los que sean. Me surgen varias preguntas acerca de esto, ¿no? Ya medio me contestabas tú que pues, así estás consolidado, pero sientes que son vulnerables. Entonces esa pregunta creo que a mí me da paz, es paz dentro de la tormenta. Puedo decir, pues no, güey, síguele más años porque te vas a seguir no sintiendo consolidado. Yo le dije a mi esposa, cuando empezamos, le dije a mi esposa, van a ser 10 años tremendos. Y a los 10 le dijiste otros, ¿no? Y luego me dice, oye, ya van 10. Le dije, dame otros 10. Eso a mí me da paz. Como emprendedor me da paz porque digo, lo que estoy viviendo entonces no es tan distinto a como es, ¿no? Pero lo que te quisiera preguntar ahora es, si bien ya mencionaste el tema de que nunca han dejado esa pasión, ¿realmente en algún momento te has cuestionado dejar el impacto de lado? ¿En algún momento te has cuestionado, o quizá no de lado, pero ampliar un poco y ya no ser tan exclusivos al tema del impacto? Porque te lo pregunto por esto y quizá un poquito más carnita. Me voy a poner en los zapatos del abogado del diablo. Hace 5, 6, 7 años, o sea, realmente creo que había una conversación más amplia de temas de emprendimiento social. Creo que tiene mucho que ver que a nivel gobierno el INADEM lo promovía y estábamos en el Consejo del Emprendimiento de Alto Impacto. Quizá éramos todos un poquito más nuevos, entonces se sentía un poco más hasta romántica la conversación de las empresas. Conforme ha ido el tiempo pasando, de repente te vas dando cuenta que esta empresa social pues tronó, ¿no? Y ya no hay ningún programa así federal para esto. Sí siento que afortunadamente en las universidades se sigue tocando el tema, incluso ha crecido, pero de repente me cuestiono un poquito qué tanto el emprendimiento social sí se está convirtiendo o sí se está logrando ver como un modelo exitoso o no, o eventualmente pues no va a llegar a ser lo que queremos ser. Tú sigues siendo una empresa social, te sigues identificando con una empresa social, para ti es un activo. Pero has tenido momentos de duda, has tenido momentos de decir, ay, mejor me voy por el camino, pues que sí, más fácil. ¿Cómo ha sido tu relación con el impacto a lo largo de estos años? Incluso no sé si en la pandemia, sí. O sea, ¿cómo lo has vivido? Mira, digo, aquí yo quisiera compartir dos cosas. La primera es, digo, definitivamente, o sea, hay veces que, mira, cuando yo estaba en Tarahumara y luego empecé un proyecto que lo observó la UDEM, ahí en Tarahumara, siempre me decían, es que tú quieres manejar como las ONGs como si fueran empresa, porque con este concepto. Pero luego, pues yo trabajaba en una empresa y me decían, es que tú todo lo quieres hacer social. Entonces yo era un poquito así como el misfit. Yo digo que eres el hippie ante los fresas y el fresa ante los hippies, ¿no? Exactamente, ¿no? Y por ejemplo, quien me conoce en la Tarahumara, pues, o sea, pues ando de mezclilla con arriba de un caballo. Entonces me dicen, los que me conocen aquí me dicen, no te imagino arriba de un caballo. Claro. Y los de Tarahumara me dicen, no te imagino con un pantalón y un saco, ¿no? Entonces, siempre fui así el misfit. Cuando llegué a MIT, una de las cosas que dijo en aquel entonces la presidenta Susan Hockfield, dijo, MIT tiene que ser la universidad para todo aquel niño que soñaba con hacer de este mundo un mundo mejor, ¿no? Y, no, yo me emocioné. Y una de las cosas, y luego encontré un centro que era el Legatum, tuve un fellowship, que lo fundó Iqbal Kadir. Y entonces, y lo voy a resumir en una historia que me tocó comer con Ben Cohen, que fundó Ben & Jerry's. Y decía Ben & Jerry's, bueno, tuvo una historia fabulosa de cómo él empezó Ben & Jerry's. Él era muy malo para la escuela, entonces no le dieron trabajo. Le dijeron, pues lo único que tú puedes hacer es hacer un emprendimiento. Luego, pues le dijeron que hiciera algo que le apasionara, pues decía comer, estaba así gordito. Jerry era el que siempre se quedaba atrás con él en el atletismo, pues por eso hicieron amigos. Y bueno, pues empezaron ahí en Vermont, imagínense en Vermont poniendo una de nieves. Y bueno, pues platica todas sus historias hasta que poco a poco fueron exitosos. Y entonces un día, dice Ben, todo era abogados y bancos y que por ejemplo ahorita pues es mucho de también mi responsabilidad, y decía, ya no soy feliz. O sea, a mí me encantaba estar con la gente, sirviendo y no sé qué, y pues ahora, entonces dice, no, ya quiero vender la empresa, ¿no? Y tú le dice el abogado,
oye, ven, ¿y por qué no usas la empresa para hacer el bien? Y entonces, ¿cómo? Sí, o sea, piénsale. Entonces él estaba el domingo leyendo el periódico, vio la noticia de unas monjitas que ayudaban a madres solteras, que estaban pidiendo donativos, les marcó, les dice, oye, si hubiera algo que Ben & Jerry's pudiera comprarles. Entonces pusieron a los equipos de innovación, vieron que ellas hacían brownies, entonces sacaron el brownie en chocolate flavor, un exitazo, les llegaron a comprar $10 millones al año. Entonces me quedó muy marcado el hecho de decir, o sea, usa la empresa para hacer el bien. No es que la empresa tiene un programa de responsabilidad social, o sea, la empresa maximiza utilidades y luego con lo que nos quede, no, sino como en el core de la empresa, entonces el core de clínicas es hacer que cada vez cueste menos y reducir el sufrimiento de las personas con diabetes. Entonces, ese es nuestro core, cada vez más barato, cada vez, o sea, más accesible, mejor control. Y la otra anécdota que les puedo contar aquí, que hablamos de que sí ha tomado relevancia, yo creo que también el emprendimiento social ha sido mal confundido y quiero igualmente platicarle una anécdota. Un día me invitaron a una conferencia en Uruguay, veníamos en el avión, platiqué el jueves, veníamos en el avión y entonces al lado venía un señor y ya le digo, pues ¿tú de dónde eres? Me dice, pues soy de Uruguay. Y le digo, ¿y qué vas a hacer en Panamá? Me dice, voy a dar una conferencia. Y le digo, ¿de qué es tu conferencia? Me dijo, ¿escuchaste de esos que se estrellaron en los Andes? Ah, no, pues sí, pues yo fui uno de ellos. Entonces, no, pues me impresioné y le dije, pues espero que no seas tú el salado. Y luego le digo, bueno, pues platícame qué se siente chocar en un avión. O sea, digo, había escuchado la historia, pero más que tú le dije, ¿qué se siente chocar? O sea, no, como que platícame más allá. Él ya falleció, Coche. Él me decía que no, ahorita ya lo vimos en la nueva película, él me decía, hay muchas cosas que pasaron que no se platican. Realmente lo que vivimos, ¿no? Pero una cosa, él fallece, en la avalancha fallece, o sea, él muere, dice que vio el túnel, su papá, que lo abrazó, y en eso el compañero mueve el pie, hace una bolsa de aire, revive, y entonces le digo, chocaste en el avión, sobreviviste, te moriste, reviviste. Yo le decía, ¿cómo estás educando a tus hijos después de esa experiencia, no? Y me dijo, Javier, ¿quieres hacer tus hijos felices? Enséñalos a ser generosos. Cuando somos generosos, estamos programados como seres humanos. Cuando somos generosos, somos tremendamente felices que ni siquiera lo sabemos explicar. Nos genera una felicidad que no podemos explicar. Por eso decimos, es que somos más felices dando que recibiendo. Lo hemos puesto palabras, pero la realidad es que no sabemos explicarlo. Yo digo que el cuerpo está programado para ser generoso. Entonces, lo que nos está regresando el emprendimiento social es a ser generosos, es encontrarle un sentido que más allá de trabajar y llevar sustento a nuestras familias, es que podemos ser generosos, no para un voluntariado del sábado, no por un voluntariado del domingo, sino con lo que todos los días hacemos. Cada quien lo ha entendido de muchas maneras. Entonces, por ejemplo, tenemos bancos que, no, es que si el impacto, yo digo que mal o bien entendido, lo que todo mundo está queriendo es ser feliz y lo quiere encontrar en la generosidad. Ahora, algo que también quiero desmitificar es que todos somos muy valiosos. Una mamá que cuida a su niño enfermo hace lo mismo que Clínicas del Azúcar. O sea, Clínicas no es más valioso porque atiende 60,000. Yo lo que digo es cada uno debe ver pues qué es lo que puede hacer y su talento puede hacer o la misión que Dios le ha dado. Y si Clínicas puede llegar a 60,000, pues qué padre. Hay otros que llegan a 5 millones. Hay una mamá que llega a 3 hijos. Entonces hay que retarnos en lo que nos toca a cada uno, pero no pensar que lo mío, porque nos podemos frustrar, ¿no? Hay situaciones muy específicas o momentos clave, hay historias que no podemos repetir porque empezaron en un momento específico, ¿no? Entonces cada historia es muy valiosa. Entonces, regresando un poco ya, digo, más concreto a la pregunta, yo creo que hace 10 años o 15 años cuando empezamos muchos de nosotros, éramos aquellas personas que teníamos que hacer un trade-off. O trabajo en una empresa o gano muy poquito dinero en una ONG. Estábamos muy inconformes. Ahorita empezamos a pensar y decir, bueno, ¿cómo a través de mi trabajo puedo hacer? Ahora sí he tenido muchas crisis. Cuando platico con
con gente, digo, clínicas pues va como toda empresa tratando de ser rentable y se regresa y una persona me decía, es que a ver, ya olvídate del emprendimiento social, o sea, eres una empresa y tienes que ser muy rentable, ¿no? Y híjole, pues sí, y la realidad es que platicando con otra persona me decía, Javier, hay, no sé, 3 millones de empresas en México, como clínicas hay 5, ¿para qué la quieres hacer una más? O sea, entiende qué es lo que es clínicas y cómo debería operar una empresa con estas características, que busca mucho el impacto, que trata de lograr una rentabilidad. Entonces yo creo que es moderando, o sea, hemos tratado de crecer lo más que podamos, pero conscientes de que hay que mantener una rentabilidad. Por ejemplo, ahorita no hemos podido subir precios como deberíamos, nos ha pegado mucho la inflación, pero porque sabemos que en cuanto subimos precios, los primeros que dejamos fuera son los que menos tienen. Entonces nos ha pegado financieramente y es un reto cómo resolverlo, pero si no tuviéramos el impacto, pues ya hubiéramos dicho, sube precios y el que pueda pagar, ¿verdad? Y le vamos hasta que nos dé el precio volumen. Sí es más difícil, o sea, yo he estado en empresa y he estado en ONG y las dos son mucho más fáciles que realmente lo que yo llamo un emprendimiento social, que es tratar de usar estos pases de mercado de empresa para hacer el bien. Me encanta. Oye, yo quisiera hacerte una última pregunta yo y abrir el micrófono unos minutos a los demás. Y también después tenemos, creo que el espacio está a la 1, pero igual yo me gustaría terminar un poco antes para, pues más bien que se acerquen contigo y entre nosotros acercarnos y así. Pero sí quiero hacerte una última pregunta, que me voy a quedar con ganas de preguntarte más sobre el modelo. Ahorita nos contabas que estás trabajando en comunidad, estás también innovando. Entonces, esa parte que es más práctica me la voy a guardar. Y la última pregunta que yo te quisiera hacer es, en estas crisis, en estos momentos difíciles, en estos, que además me imagino que crisis has de tener muchísimas por muchos temas distintos, ¿no? O sea, ¿cuáles han sido las cosas, más allá del compromiso con esta misión, cuáles han sido las cosas más, digamos, prácticas, tangibles que te han ayudado como emprendedor? Voy a recopilar algunas cosas que ya dijiste, ¿no? Pues obviamente haber estudiado fuera en una universidad en el que te dio la posibilidad, ¿no?, de diseñar tu modelo dentro de la universidad. Has hablado de varios mentores, hablaste de la red de Ashoka. Entonces, has mencionado estas cosas, pero además de eso, o reforzar quizá esos conceptos, o sea, ¿qué herramientas, qué programas, qué cosas te han ayudado a ti como emprendedor en las distintas etapas? No nos las puedes decir todas, pero quizás 2 o 3 que tú digas, puta, gracias a esto logré, ¿no? O sea, llegar de 0 a 1, o gracias a esto otro, en aquel momento aprendí, a mí me costaba mucho como emprendedor hacer A y gracias a ese acompañamiento, o gracias a que sumé a esta persona. Entonces, ¿cuáles han sido esas 3 o 4 acciones más importantes que tomaste, que tuviste, que también nosotros podríamos decir? Pues yo sí creo que es una chamba nosotros todo el tiempo estar buscando eso, o sea, como nadie tiene por qué hacer las cosas solo, ¿no? Nadie, yo siempre les digo, y no solo aquí, a los que conozco en el ecosistema, se lo digo a mis amigos, se lo digo a mi esposa, aprovecha las herramientas que hay afuera para emprendedores, para las personas que como tú quieren, ¿no? O sea, crear un negocio, para la gente que está trabajando por su cuenta, aprovechenlas porque existen, porque además nos trabajamos muchísimo para crearlas, los que a eso nos dedicamos. Aprovéchalas. Entonces, ¿cuáles para ti han sido verdaderamente valiosas, digo, México, de fuera, que nos puedas recomendar para que también nosotros quizá no vayamos a esa en particular, pero saber la búsqueda de un mentor, la búsqueda de un no sé qué, la búsqueda de, más allá del capital, que ya lo hablamos, pero ¿qué otras herramientas te han servido? Mira, bueno, voy a decir la versión oficial y la no oficial. Eso, esa me gusta. Yo creo que lo primero es pedir mucho consejo. Ok. La realidad es que, digo, es como un bebé, ¿no? El bebé nace sin saber nada. Entonces, así como esta persona, y hablábamos el jueves de colaboración, yo creo que una gran colaboración del sector debe ser pedir consejo. Yo me he equivocado tremendamente. Fíjense, un director, según la estadística, un director le atina a 6 de cada 10 decisiones que toma. Entonces, digo, todo el mundo tenemos cosas que no nos funcionaron, cosas que sí. Entonces, el ir preguntando, bueno, o sea, ¿qué me voy a topar 5 años adelante? Y entonces, ¿qué puedo ir haciendo? O, por ejemplo, ¿qué es normal de mi etapa? Pues a lo mejor
etapa es normal que te sientas así, así, así. Entonces ya cuando menos dices, bueno, pues es normal, cómo me siento, va a pasar, ¿no? Entonces yo les diría pedir mucho consejo. Algo que yo acostumbro desde Tarahumara, era un proyecto muy complicado también. Ahí tenía 13 personas que me ayudaban en el staff. Yo también les decía, pues empiecen lo más pronto posible, aunque sea algo que poco a poco vayan haciendo. Yo cuando estaba en Tarahumara, en mi recámara tenía la foto de un niño. Y cuando estaba cansadísimo, yo decía, mi cansancio no tiene nada que ver con el futuro que va a tener o los sufrimientos que tiene este niño. Y ahorita mi equipo me renuncia cada 6 meses, cada uno, que estamos exhaustos. Y lo que siempre les digo, mira, cuando estás exhausto es distinto a estar desmotivado o fatigado, fastidiado. Una cosa es cansancio y otra cosa es fastidio. Ahorita las confundimos. Cuando estás sumamente cansado, pues nomás descansa el fin de semana. Entonces, ya estar fastidiado es otra cosa, ¿no? La mayoría estamos cansados. Entonces, cuando estamos bien cansados, yo les digo, piensa en la persona que le van a amputar la pierna. Y tu cansancio no tiene nada que ver con lo que esa persona va a vivir. Entonces, de alguna manera, pues bueno, es un poco de coco wash, pero realmente te pones en perspectiva y dices, realmente mis problemas no se asemejan, ¿no? O a veces no estoy así también, híjole, que, por ejemplo, muchas veces decía un hindú que me gustó mucho, me dijo, ¿sabes cuál es la fórmula del estrés? Expectativa menos realidad. Igual a estrés. ¿Quieres bajar el estrés? Pues tu realidad no la puedes cambiar, pues baja la expectativa, ¿no? Este año nos propusimos crecer 20% mismas tiendas, le decía a Juan Carlos. Octaviano en la Junta de Consejo, Javier, 20%. No es mucho. No, Octaviano, vamos por todo. No, 10 no será mejor. No, Octaviano. Bueno, ahorita llevamos 9%. Estoy sumamente estresado porque no estamos llegando al... le debía haber hecho caso a Octaviano. Porque al final mi estrés es por haberme puesto una expectativa más arriba. Entonces, también hay que aprender a poner la expectativa. Entonces, yo les diría, mantengan siempre el por qué hacen las cosas para que en los momentos difíciles regresar a eso. O sea, tú inspiras muchos emprendedores que a veces la están pasando peor. Entonces, oye, pues una historia que da reconforta, ¿no? Y bueno, la otra parte, bueno, yo creo mucho en Dios y Dios que nos quiere mucho, que siempre nos acompaña. Para mí es también una misión que Dios nos ha dado de reducir el sufrimiento de las personas con diabetes. Entonces, pues también cuando las cosas se ponen más complicadas, pues más me gusta, ¿no? Siento que realmente estamos haciendo un poco como a los primeros cristianos, que entre más los perseguían, más se alegraban. Pues yo le digo al equipo, pues entre más difícil, pues alegrémonos más. O sea, quiere decir que estamos realmente logrando un cambio sistémico, un cambio no sé qué. Ahora, y termino, que a veces me dice, no, pero, digo, mira, como dijo la Madre Teresa de Calcuta, oye Javier, ¿y harías esto por $50 millones? No lo haría. O sea, por dinero son muchas friegas que por dinero no lo haría. Creo que en otro lado pudiera ganar más, creo que me pudiera ir mejor. Eso fue cuando le preguntaron a la Madre Teresa, la princesa Diana, hoy, que ella dijo, yo no haría esto ni por $1 millón, ¿no? Y dijo la Madre Teresa, yo tampoco. Entonces, la verdad es que, o sea, por dinero no aguantaría lo que es Clínicas del Azúcar. Por ver un paciente, que yo les digo, realmente se hacen milagros en las clínicas. Y aquí en Iztapalapa, llegó un señor, ya no podía ver, las manos entumidas, en silla de ruedas. 6 meses después, me dijo, llegó caminando, me dijo, Javier, caminé 8 kilómetros el día de hoy, regresé a trabajar, ya volvió a ver. Entonces, digo, por eso vale la pena, y eso es lo que constantemente también le regreso a mis equipos, no, por eso vale la pena lo que estamos haciendo. Me encanta, Javier. Oye, te agradezco mucho esta plática. Yo creo que hay momentos que son importantes hablar la parte técnica del negocio y demás, pero creo que hay otras partes en las que hablar de este tipo de cosas también sirven, porque sí, creo que hay un componente muy fuerte de espiritualidad, ¿no? O sea, que para muchos puede ser distinto. Hay un componente de propósito,
Y hay un componente de acompañamiento, como dices ahorita, ¿no? La mentoría, el conectar todo el tiempo con el propósito, el estar aprendiendo y el tener clara también nuestra espiritualidad. Sí, creo que son cosas que no se hablan siempre y que son claves, ¿no? Y lo decía, y por ejemplo, a veces, bueno, es que MIT no. O sea, es que yo digo, la misión te va sumando. O sea, porque traes esa misión, buscas prepararte más, buscas levantar capital. O sea, para mí eso, y ahora, ¿cómo le hacemos para no sé qué? ¿Cuánto necesitamos? Pues $2 millones. O sea, no es el objetivo levantar capital y tener una mejor evaluación, no es. Tenemos un proyecto claro donde queremos incidir, cuánto capital necesitamos. Tú siempre, o dónde tengo que estudiar, o dónde tengo que participar. O sea, siempre el propósito o la estrategia, eso es lo que jala todo lo demás. Me encanta. Me encanta porque también esto último que dices creo que es importante porque esto le da sentido a las cosas que hacemos, ¿no? Y no es MIT, sino es para qué te metiste a MIT, ¿no? Y cómo aprovechas MIT, que es creo que que puede significar para cada uno de nosotros una cosa distinta, ¿no? Oigan, me encantaría abrir el panel, ¿no? La plática, para que le hagan 2 o 3 preguntas a Javier, y ya de ahí nos relajemos. Por cierto, quien se quiera parar, hay agua, hay papas, creo que eso no se tienen que esperar. Porque sí, el calor está bueno, entonces por si alguien quiere, digo, ya veo que varios tienen, pero otros no. Entonces tenemos ahí un par de preguntas. Yo estoy encantado con el clima. Sí, estaba... Le decía a Juan Carlos, le digo, el clima de aquí siempre es espectacular, digo, después de los 42 grados de Monterrey. Le digo, a mí se me hace que los aztecas, eso de que la serpiente y el águila devorándose, no han de haber llegado y han dicho, el clima está con ganas, aquí nos quedamos. No inventar una historia de por qué. Por acá veo que ya tienes el micrófono, entonces me imagino que ya estás preparada. Ahí. Ya lo prendí, ¿ya? No. Está prendido, pero no está prendido. Bueno, hablo fuerte ya. Bueno. Gracias. Bueno, yo soy Carolina Alonso, yo soy consultora de impacto y de finanzas sostenibles, pero hoy vengo con otra cachucha. La de las OSCs, ¿no? Yo trabajo con GOIN, que tal vez lo conocen en Disruptivo porque ayudan a GOIN, que son jóvenes en situación de vulnerabilidad que quieren emprender. Pero también trabajo con Entrecanos. Entrecanos es una asociación civil que se dedica a impulsar el emprendedurismo a personas mayores de 50 años. Son 2 grupos en situaciones de vulnerabilidad que están en los 2 extremos que normalmente nunca vemos. Cuando hacemos los eventos ¿no? Hacemos que las masterclasses, que capacítate, que premios para el emprendimiento, etcétera, te das cuenta que estos 2 grupos dudan muchísimo de si se sienten o son emprendedores o emprendedoras. Mi pregunta es, nosotros como instituciones, ¿cómo le hacemos para convencerte a ti que lo que tú estás haciendo es algo que vale la pena luchar y algo por lo que vale la pena seguir adelante para que tú salgas de esta situación de vulnerabilidad en la que puedes estar y además puedas ayudar a alguien más? ¿Quién te ayudó y quién te dijo y qué te dijo para que pudieras tú agarrar y decir, va, me lanzo? Esa es mi duda. Muchas gracias. Yo creo que por eso reconocemos y agradecemos, creo que todo el mundo vamos sumando, el consejo, esta parte, ¿no? Algo que sí les comparto ahorita que hablas de la sociedad civil, por ejemplo, bueno, Clínicas es una empresa, digo, todavía no generamos utilidades, pero es una empresa. Digo, bajo este concepto de enseñar a pescar, ¿no? Hay que saber que cuando la persona está muy desnutrida, pues no le puedes decir, ven, te voy a enseñar a pescar, no tienes que dar el pescado. Hay muchas cosas que necesitan de la caridad y la filantropía. Una vez que ya le das el pescado y lo fortaleces, ahora sí hay que enseñarlo a pescar. Y una vez que aprende a pescar, hay que enseñarlo a comercializar el pescado, ¿no? Entonces, cuando, he hecho de varias cosas, yo por ejemplo digo, uno no define si es una ONG o es una empresa, sino lo define realmente el mercado, ¿no? Si el costo es más alto que lo que tú puedes cobrar, pues tienes que ser una ONG. O sea, si el precio está por abajo del costo, pues tienes que subsidiar el servicio. Eres una ONG y está perfecto. Si el precio está por encima del costo, pues puede ser una empresa. Por ejemplo, Clínicas, nosotros estimábamos por un margen más moderado que una empresa normal y por ende tuvimos que buscar inversionistas que estuvieran dispuestos pues a que probablemente pudieran tener un retorno más abajo del que tuvieran una inversión tradicional. Entonces, yo lo primero que digo es, nosotros debemos de aprender a valorar cada etapa en la que está
la filantropía o el impacto. O sea, Clínicas no es un ejemplo para todos, es un ejemplo para el que ya aprendió a pescar y dice cómo comercializo o cómo logro mezclar esta parte de emprendimiento entre. Entonces yo creo que empezamos desde valorar toda la parte de la cadena. O sea, yo empecé con filantropía y ahí aprendí mucho y luego fui. Entonces, si a los 17 años me hubieran dicho, no, pon una empresa, pues seguramente lo hubiera quebrado, porque no hubiera sabido contabilidad, no hubiera podido. Cuando yo salí de MIT, fíjense, tenía 32 años cuando terminé la maestría, y le dije a un profesor, voy a poner esta empresa. Y me dijo, híjole, estás muy chiquito, no te recomiendo. Yo recomiendo que empieces a los 40. Vete a una empresa. Le dije, pero a los 17 años hice esta fundación, tener 13 personas. Me dijo, estás en el límite, pero porque, o sea, yo ya llevaba 12 años de experiencia liderando equipos, jalando capital, jalando donativos. Entonces, si en ese entonces me hubieran forzado, pues probablemente, me hubiera frustrado. Entonces, creo que hay que valorar cada etapa, darle su valor y cada empresa pues tiene su lugar, ¿no? Muchas gracias, Javier. Sí, allá, Pris, tenemos el micro. ¿Ahí? Sí, ¿verdad? Bueno, Javier, muchísimas gracias. La verdad es que muy inspirador. Oye, me encantó esto que decías al principio, que es para hacer el bien hay que hacerlo muy bien, ¿no? Y mucho hablabas del camino que has tenido que trazar, en donde primero levantaste capital, luego probaste el modelo y lo hiciste exitoso en una clínica, y luego empezaste a crecer y decidiste expandirte a otros estados. A mí me gustaría saber, sobre todo en un país con la diversidad que tiene México, ¿no? ¿Cuáles fueron tus principales aprendizajes y retos al poder implementar, ¿no? Un modelo, seguramente es muy diferente hacerlo en la Sierra Tarahumara que en la Ciudad de México, ¿no? Y que incluso tuviste tus dudas cuando llegaste a la Ciudad de México porque veías que era otro universo, que a lo mejor había otra ideología, otra identidad. ¿Cómo logras, ¿no? esa alineación, ¿no? y esa sistematización que hoy te permite tener el modelo de las clínicas en territorios muy diversos, muy dispersos? ¿Y cuáles fueron tus principales aprendizajes? Mira, un tema que me pasaba mucho en la Tarahumara, bueno, nosotros enseñábamos a hacer huertos de hortalizas. Yo iba a Monterrey, buscaba directores generales, jalaba donativos, comprábamos material, luego íbamos con las familias y les enseñábamos este modelo. Y costaba 7,000 pesos más o menos todo el material. Yo se los vendía en 15 pagos de 600 pesos. Y no me pagaban. Pero luego ese Tarahumara, ese Rarámuri, agarraba un taxi y se iba a Krill, se tomaba 5 cervezas, una carne asada y le pagaba 1,000 pesos al taxista. Y yo le decía, oye, espérate, ¿por qué pagaste 1,000 pesos y a mí no me pagas 600 pesos? Entonces, una de las cosas que aprendí es que la gente tiene dinero, pero hay que saber, o sea, en dónde digamos que, o sea, haz cuenta que dije, voy a hacer puras cosas que la persona valore y esté dispuesta a pagar. Porque si no me topo con, a lo mejor es un servicio necesario, por eso ahí hablo de la filantropía, a lo mejor, oye, es bien necesario que la gente aprenda a comer bien, pero ¿quién está dispuesto a pagar eso? Pues nadie. Lo tiene que subsidiar el gobierno. Bueno. Entonces yo dije, voy a hacer puras cosas que la gente esté dispuesta a pagarme. Entonces cuando estás dispuesto a hacer eso, pues, si la gente paga, te va a exigir servicio. Entonces, pues a mí llega un paciente que está pagando una quinta parte y me exige como si fuera Ángeles. Oye, ¿por qué aquí esperé 10 minutos más y no? ¿Y por qué aquí no? Entonces te forza mucho a esa parte del servicio. Entonces, cuando hablo de hacerlo bien, regresando al ejemplo, por ejemplo, le digo al equipo, y perdón que use el nombre, pero ¿cómo es el equipo de marketing de Coca-Cola? Digo, si yo les digo, ¿cómo es el equipo de marketing? Bueno, ¿y cómo es el equipo de las organizaciones que atendemos la diabetes de marketing? Un practicante. Y luego Coca-Cola no dice, no, la gente ya no quiere tomar Coca-Cola porque está pensando en algo saludable. No, Coca-Cola es, ¿cómo le hacemos? O sacamos algo más saludable, o cambiamos el marketing, no, hubo una campaña de toma Coca-Cola y te da 25 minutos de energía, que luego se la quitó Cofepris. O sea,
¿Y cómo somos los que estamos en organización civil? No, la gente no quiere nuestros servicios, a nadie le importa. Entonces tenemos que ser más echados para adelante y decir, a ver, o sea, ¿cómo realmente hacemos que la gente piense en esto? ¿Cómo hacemos que...? Yo los invitaría a ser mucho más valientes, a pensar en hacer las cosas mejor, mucho más profesionales, más disciplinadas. O sea, pensemos, hacer una empresa de las mejores y digamos, ¿cómo lo hacen? ¿Cómo Bimbo distribuye? Entonces, pues es inspirador para 1 kilo de ayuda, ¿no? Entonces, ahora, a lo mejor en 20 años estaremos allá, ¿no? Entonces, esa es la parte que sigo regresando a, o sea, cómo cada vez lo hacemos mejor, cómo cada vez lo hacemos bien, cómo cada vez lo hacemos más profesional, porque nuestros retos son mucho más grandes que normalmente los que se topa alguna empresa. Oye, déjame complementarte porque le diste a un punto que me parece que es muy, pues es medular y además es muy sensible en el sector de impacto. En todos los años que me ha tocado trabajar con emprendedores sociales y en los últimos 3, 4 que hemos empezado a trabajar más con sociedad civil en temas de fortalecimiento, en temas de estrategia, en temas de comunicación, siempre hay 2 conceptos que manejo que pues, o sea, parten de lo que estás diciendo, ¿no? Uno, siempre les digo que lo principal que hay que cambiar en el sector de impacto para mí es cambiar del mindset del ayudar, del ayudamos, al mindset de agregamos valor, ¿no? Porque el mindset de ayudar, cuando tú te paras, me tocó, yo hice recaudación de fondos para una asociación civil muchos años antes de empezar con Disruptivo, y nos parábamos, de hecho ahí conocí a Pris, y nos parábamos enfrente de todas las empresas que te puedas imaginar, y les contábamos todo lo que hacíamos, y como nosotros ayudábamos, esperábamos que fuera suficiente para que entonces nos quisieran ayudar a nosotros. Entonces, y nunca realmente pensábamos cómo le podíamos aportar nosotros valor a la organización. Al final del día, esto lo puedes ver de cómo tu organización le aporta valor obviamente al beneficiario, en tu caso, que es lo que decías, pero también cómo le aportas valor al inversionista, cómo le aportas valor al donante, incluso cómo le aportas valor a la persona que está tomando la decisión si te va a dar a ti o no el donativo, por ejemplo, ¿no? Yo ahora lo entiendo más con una perspectiva comercial, de negocio, incluso el de responsabilidad social o la del área de inversión, pues tiene que reportarle a sus jefes resultados. ¿Cómo te ayudo yo a ti? ¿Cómo te aporto valor a ti? Y eso, al final del día, pues, se vuelve una estructura mucho mejor, mucho más estratégica, más comercial para las organizaciones y las empresas sociales, ¿no? Cambiar esta mentalidad de la ayuda a la de aportar valor. El ejemplo que yo siempre doy es, ¿cuánta gente de acá, cuántos de nosotros, levanten la mano, creemos que a los artesanos y a las artesanas de nuestro país que hacen ropa en sus comunidades les debería de ir mejor? Deberían de ganar más dinero, que se debería valorar la artesanía mexicana. Levanta la mano. ¿Quién cree que a los artesanos mexicanos? Ok. Ahora, vuelvan a levantar la mano. ¿Quién de ustedes hoy viene vestido o vestida de ropa hecha por artesanos? Ahí, una mano, ¿no? Yo traigo 2 pulseritas de Colors for Good y ya. ¿Por qué? Porque compramos la ropa que nos da valor, no con la que ayudamos. Entonces, ese es un cambio de mentalidad importantísimo que tenemos que tener. Y se conecta mucho con el segundo punto, que me gusta mucho a mí también reforzar, que es esta arrogancia del impacto, ¿no? Que creo yo que tenemos que hacer una introspección fuerte y pensar si realmente caemos en ser arrogantes los que trabajamos en el impacto. ¿A qué me refiero con la arrogancia? No que todos ustedes sean y yo seamos una bola de arrogantes y nefastos, pero muchas veces queremos que como lo que hacemos es bueno, pues merecemos la atención del otro, merecemos que el otro nos ayude, merecemos que nos done o que nos invierta o que nos compre, porque lo que hacemos es bueno, ¿no? Y yo lo he vivido desde el boteo en la calle, ¿no? Subiéndome al microbús con la alcancía, hasta en negociaciones, las que dices, ¿cómo no vas a querer entrarle a este proyecto si mira a todas las personas que vas a ayudar? ¿Cómo es posible que no quieras ayudar? Esa arrogancia la cargamos mucho en este sector, ¿no? Y yo les pregunto igual, ¿quién de ustedes hoy apoya a todas las causas que le han llegado a ofrecer o les han llegado a pedir ayuda algún día? No, desde la gente en la calle que te pide que te suscribas a UNICEF o a Greenpeace, hasta el mailing que te llega o hasta los links de crowdfunding, ¿no? Para ayudar a una niña pues nadie de nosotros apoya a todas las causas porque no es posible. Entonces nos tenemos que quitar esa arrogancia y decir, no, si quiero
que me inviertan, si quiero que compren mi producto, si quiero que me donen, cualquiera que sea tu caso, realmente lo tengo, y conecto con lo que estás diciendo, lo tengo que hacer de la mejor manera posible. Uno, para ser más competitivo, y dos, para realmente ofrecerle valor a quien le estoy pidiendo. Porque incluso el que te está pidiendo dinero en la calle, ¿no? Si el de UNICEF o cualquiera de esos, si te plantea a ti como que te ofrece algún tipo de valor, vas a cambiar tu mentalidad de a ver qué me sobra a qué tanto puedo dar para obtener más valor. Suena medio maquiavélico, pero es la realidad. Tenemos que jugarle, ¿no? al comportamiento de las personas a la hora que nos ven. Entonces creo que habla mucho de esto de tenemos que hacerlo muy bien para poder obtener los resultados que queramos y crecer nuestras causas, nuestras empresas, impactar a la gente que queramos, ¿no? Entonces creo que es una buena sacudida que a veces nos tenemos que meter. La organización. Tenemos, yo diría, o sea, que una pregunta más y cortemos para que más bien pues, ya podamos interactuar y platicar, porque no sé, creo que luego la agenda viene y hay más espacio, entonces sí quisiera no tener que correr. Tenemos ya por ahí una mano levantada, por aquí tenemos otra pregunta, pero igual los invito a que luego se las... Si no, lo hacemos bien rápido. Sí, por allá. Gracias. Quería hacer dos preguntas, no, pero están relacionadas. Escoge una. Están relacionadas. ¿Cómo fue para, al principio sobre todo, cuando llegaste buscando inversionistas, que igual y te decían, o sea, sí, pero hazle de otra forma, ¿no? Y te cambiaba algo esencial que tú habías pensado, o sea, ¿qué fue lo que te mantuvo? Porque pues entiendo que hay que ser humildes y saber pedir, escuchar consejo también, o sea, mantener ese balance, no sé, o sea, cómo lograste de todas formas como salir adelante con la idea que tenías, y también si tienes algún consejo como para hacer un buen match con fondos o inversionistas. Sí, muy buena pregunta. Por ejemplo, mi función como director general, yo les digo, es dirigir. Tomo opiniones de todos y al final digo para dónde vamos. Entonces, es igual. Creo que muchas veces estamos frustrados porque nadie nos entiende. Y la realidad es que es así. O sea, cuando hablas desde el punto de vista de fe, la fe te dice siempre hay un ungido, ¿no? Cuando vemos los profetas, hay un ungido que es el que sabe. Cuando lo ves en términos de visión, siempre hay uno que tiene la visión. Yo, por ejemplo, siendo físico matemático, lo más difícil para mí es que tengo la visión clarísima de a dónde tenemos que llegar, pero explicársela al consejo está complicadísimo y al equipo menos. Entonces trato de... Entonces, cada uno de nosotros tenemos la visión, y el reto está en cómo la comunicamos. Entonces hay veces, primero, que esa persona no resuena con esa visión, o sea, y luego también cuando nos topamos en emprendedores, yo lo que reconozco es que a mí me encanta platicar con emprendedores, pero porque cada quien tiene su visión. O sea, a mí me encanta aprender, Juan, qué está viendo él allá, pero yo no me voy a sumar porque no es mi misión, ni es mi visión, o sea, a mí me encanta aprender qué es lo que él está viendo. Entonces, échale ganas, ¿verdad? Y tu equipo se sumó a esa visión, échale ganas. Yo tengo esta visión, mi equipo se sumó a esta visión. Entonces, hasta con mi equipo me frustraba de, ¿por qué no vieron esto? Y fui aprendiendo que, pues, yo tengo la visión. Pero lo que sí, en estos levantamientos, todo es, igual con los inversionistas, es escucho, pero al final, pues, uno toma la decisión de a dónde quiere llevar tu compañía, ¿no? Y hemos dicho que no a fondos, porque creemos que no es la visión que tenemos. Hemos podido ir alineando, sumando gente que está muy, muy alineada. Y en el tema del levantamiento de fondos, yo le diría dos cosas, o principalmente es, cuando levanten capital, piensen que la gente se quiere subir a un sueño. Entonces, ¿cuál es esa visión? ¿Cuál es ese sueño? Y al final que tú veas que es factible, ¿no? Entonces, la gente quiere sumarse a algo grande y que sí vea que es posible hacerlo. Si tú llegas conmigo y mira, vamos a hacer este proyecto donde en la esquina, pues haz de cuenta que no te entusiasma. Y si me dices, voy a ayudar a 5 billones, pues voy a dudar de la capacidad de hacerlo. Entonces hay que saber balancear entre el sueño y eso nos afecta mucho a los mexicanos porque el gringo, el estadounidense es muy bueno para eso. Él dice, voy a llegar a 5 billones y hasta todo, aquí siempre, este cuate está inventando, pero está vendiendo ese sueño. Entonces yo creo que nosotros debemos estar en medio. O sea, oye, ¿podemos realmente cambiar esta situación? Nada más que hay que dar el primer paso. Y para dar el primer paso, pues necesito $500,000. Voy a probar esto. Si funciona, pues voy a necesitar 2 millones para hacer la siguiente etapa. Si funciona, voy a necesitar 10.
siguiente etapa. Entonces así los vas llevando en el sueño. Y al que se va sumando, pues le dices, mira, ya probé esto con 500,000. Si pones 2, vamos a poder llegar a ese sueño. Creo que está bueno, no sé si me dijeron que estaba duró un par de minutos. A ver si es. Es culpa mía porque la verdad es que se me ocurrió hasta que ya estaba aquí, dije, es de promotora, lo uso mucho. A ver si es el que pensábamos. Ese mero. Clínicas del Azúcar, la verdad que es una gran oportunidad para todos los pacientes que tienen diabetes. Hay atención médica, hay atención de nutrición, de psicología, laboratorios. En Clínicas del Azúcar lo que buscamos es el control de los pacientes de una manera más noble, de una manera basada en la educación. Yo venía de un intento de suicidio. No tenía el ánimo, no tenía nada. Tenía una depresión tan fuerte que no tenía humor ni de abrir los ojos. Aquí en Clínicas empecé a entender y a comprender que toda la diferencia que había entre cuando llegué y todo el proceso por el que iba pasando. Y comprendí y entendí que la salud era lo que iba a encontrar aquí. Aquí en Clínicas del Azúcar manejamos membresías de 1 año para que la persona pueda tener un control constante, que no pueda abandonar el tratamiento y que vea obviamente la mejoría en su salud. Primero pasan al laboratorio para nosotros analizarlo en su sangre, cómo está su azúcar, incluso hacemos estudios de ojos, estudios de pies, de riñones. Me corrigieron tan rápidamente que para los 2-3 días estaba completamente nivelado. Todo es con el afán de hacer que una persona diabética se sienta bien. Por eso, año con año he repetido mi membresía, porque me he dado cuenta que aquí, en Clínicas del Azúcar, tomaron mi mano y me han llevado por el camino de la salud. La idea es seguir creciendo y primero Dios poder estar cada día más cerca de muchas más personas que seguramente necesitan una forma distinta de trabajar para mantenerse bien aún viviendo con diabetes. Se sienten tan contentos, ¿verdad?, de que nosotros los estamos tratando, que dicen, me cambió la vida. Estar aquí en Clínicas del Azúcar ha sido muy grande. No tienes que andar yendo a una parte y a otra y a otra, si aquí tienes la solución para todo. Nos hablan por nuestro nombre, nos tratan excelentemente bien, nos dan el tratamiento adecuado para este padecimiento. También tenemos tienda de productos para personas con diabetes, muy importante, porque hay muchas personas que fuera no pueden encontrar ese tipo de productos y ya llegan aquí y ven que pues hay gran variedad de productos que ellos pueden consumir. La gente realmente cambia, se siente distinta, a la vez distinta, la familia lo entiende mejor, eso es lo más extraordinario que podemos ver. Cuando te dan ese abrazo grupal y que todos están apoyándote y que sientes que Clínicas está contigo, que va caminando contigo de la mano, que no te suelta, que no te deja. Creo que hay una esperanza, siempre va a haber una esperanza para que nosotros podamos brindarle esa confianza a los pacientes. Y Clínicas del Azúcar, la realidad es de que eso es lo que hace, apoya al paciente y les da una esperanza de vida. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias a todos. No sé, bueno, sí, ya los veo listos. Bueno, Javier y a Juan, agradecerles realmente por esta plática. Yo la sentí una plática cercana, del corazón. Yo creo que con la idea de transmitir pues la gran experiencia y la trayectoria que has tenido en todos estos años. Tú lo describes con facilidad, pero bueno, yo creo que de esa pequeña lanchita, hoy ya nos dice que es un bote pesquero. Estamos seguros que en algunos años va a ser un gran transatlántico. Y lo importante es eso, que te mantienes con un propósito, una misión muy clara. Y bueno, creo que es lo que transmitiste el día de hoy. O sea que no podemos más que agradecerte mucho el que hayas estado aquí hoy. Muchas gracias.